Buenas tardes, un gusto. En general los sábados a esta hora hacemos algunas charlas para contar algunos de las instituciones que está manejando FIFA. En este caso hemos elegido el tema de la Cámara de Compensación, que es una cámara que empezó a funcionar hace muy poquito. Hacemos una muy breve introducción y después vemos el funcionamiento. Naturalmente, este reglamento hay que mirarlo junto con el reglamento del estatuto y la transferencia del jugador, porque muchos de los institutos surgen de ese reglamento. Bueno, ustedes saben, el mundo del fútbol es que los reglamentos se van encadenando, es como que se van encastrando, ¿no? Este es uno de las últimas instituciones que acaba de crear la FIFA y básicamente esta institución se hizo para recibir dinero y sacar dinero. Y ustedes dirán, ¿y para eso solo hizo la FIFA esto? Bueno, el tema es que en Europa, para recibir dinero y para entregar dinero, vos tenés que tener ciertas licencias, ciertas especificidades técnicas, de tal manera que la FIFA per se, por sí misma, no podía usar esta situación. Así que tuvo que crear una institución que es una institución totalmente independiente, a punto tal de que es la primera institución que funciona íntegramente fuera de Suiza, que para la FIFA eso ya es mucho porque naturalmente la FIFA trabaja en Suiza, ¿no? Y lo hizo, trabaja en París, en Francia, esta institución, porque digamos, son las licencias de más alto estándar para el clearing, ¿no? Que en definitiva es eso, esta institución, un clearing. Un clearing recibe dinero por una ventanilla, hace una cierta operatoria y la larga por la otra ventanilla. Para hacer un resumen muy brutal de esta situación, esta institución se encarga de lo siguiente. La FIFA le manda una orden, entra por esa ventanilla y entonces con esa orden, esta Cámara de Compensación va a emitir una documentación a todos aquellos clubes y federaciones que haya que darle ese dinero y los va a sujetar a ciertos procedimientos, ¿no? Le va a decir si le va a pedir el origen de los fondos, le va a pedir la estructura, le va a pedir la cuenta bancaria, le va a pedir si las personas autorizadas tienen legitimidad para hacerlo. Una vez que se hizo todo eso, entonces esta Cámara va a emitir la orden de transferencia. Muy reducidamente funciona así. Hay un episodio central en esto, en el corazón de esto, que es el pasaporte electrónico del jugador de fútbol o de la jugadora de fútbol. Entonces, hay todo un procedimiento que ahora vamos a explicar de cómo funciona eso. ¿Por qué? Porque a partir de ese pasaporte surgen los derechos de los clubes para pagar compensación. Hay micrófonos abiertos ahí, si pueden cerrarlos, se los agradezco. Cosa de que no se escuchen las conversaciones de fondo. Perfecto, muchas gracias. Bueno, les decía, esta cámara de compensación tiene distintas etapas. En este momento está funcionando la primera etapa, que es el pago de derechos de formación y mecanismos de solidaridad, que están definidos en el artículo 20 y 21 del reglamento del estatuto y la transferencia del jugador. Entonces, esa es la primera etapa. La segunda etapa de esta Cámara de Compensación es pagarles los honorarios a los agentes. Así que, supongan el año que viene, si la Cámara llega, porque tiene mucho trabajo con esto, ahora se van a dar cuenta que es un proceso burocrático importante. El segundo paso, les decía, es pagarle los honorarios a los agentes. Y el tercero, el definitivo, el más complejo, por el cual se suscitan mayor cantidad de dudas porque hay muchas cuestiones refractarias a este último paso, es que las transferencias entre los clubes a nivel internacional se haga a través de la Cámara de Compensación. Es decir, que en vez de pagar el club chileno Colo-Colo al Inter de Miami
una transferencia directa, es decir, el Inter de Miami le manda los fondos a Santiago de Chile y Santiago de Chile le dice, ok, te libero al jugador. Eso, en vez de hacer en forma directa, va a hacer que el Inter de Miami mande el dinero a París y que después, una vez de ciertas cantidades de procesos de origen de fondo, estructura jurídica, como les decía recién, efectivamente le pase el dinero entonces a la entidad chilena. Ese es el último paso, por el cual creo que vamos a estar todavía unos cuantos años sin este último paso. Primero porque creo que es el más complejo, el más difícil, los clubes se resisten mucho, y segundo porque tiene estos dos pasos anteriores también son bastante complejos, ¿no? Ahora nos vamos a dar cuenta de esta situación en función de que estamos en el primer paso, ¿no es cierto? A partir del 16 de diciembre del 2022, los derechos de formación y el mecanismo de solidaridad se pagan a través de esta institución. Bueno, con esa muy breve introducción, entramos en este reglamento, que es un reglamento bastante específico, cuyo primer parte, ustedes creo que los que son habitués de estas charlas saben que todos los reglamentos, o muchos de los reglamentos de la FIFA, empiezan con esta parte tan importante para nosotros, definiciones. ¿Qué significan definiciones? Los conceptos técnicos específicos de ese reglamento los aclara. De tal manera que siempre para nosotros este tipo de definiciones es muy importante. En este caso, sobre todo. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque hay conceptos técnicos que es muy importante que entendamos para que después podamos entender el reglamento. Hay por lo menos 5 conceptos que son muy importantes. Entonces paso a ver esa definición. La primera definición que es importante para nosotros, para entender el concepto del reglamento, es orden de asignación. ¿Qué significa eso? Es un documento emitido por la Secretaría General de la FIFA. De paso les cuento, la Secretaría General de la FIFA en todo este procedimiento es el órgano específico de la FIFA que va a ser determinante en la culminación de este proceso. Entonces, la orden de asignación es un documento emitido por la Secretaría General de la FIFA a la Cámara de Compensación de la FIFA, ¿no? Que le proporciona la información necesaria para procesar determinadas cantidades de pagos, en particular emisores y receptores de pagos y los importes que deban repartirse. Entonces, conclusión, tratando de interpretar esto, ¿qué es la orden de asignación? Es una orden que le manda la Secretaría General de la FIFA a esta nueva institución, la Cámara de Compensación, con una cantidad de informaciones específicas, ¿no es cierto? Por ejemplo, cómo se tiene que procesar el pago, a quién le tienen que hacer los pagos, quiénes van a ser los que den ese dinero, cuánto va a ser ese dinero y cómo hay que repartirlo. Eso es una orden de asignación. En definitiva, entonces la FIFA le dice a la Cámara de Compensación: tomá, acá te doy esta nota, vos te tenés que encargar de cobrar determinado dinero y pagar determinado dinero. ¿Cobrarle a quién? Al club correspondiente que tenga que pagar, supónganse, formación o solidaridad. Le tienen que cobrar ese dinero. Entonces, entra el dinero y por otro lado, inmediatamente, bueno, inmediatamente no, porque hay todo un procedimiento, va a salir el dinero. ¿A quién se lo van a dar? A los beneficiarios de esos derechos, de solidaridad o de formación. Eso entonces es una orden de asignación. Primer concepto técnico de este reglamento. Segundo concepto técnico de este reglamento, evaluación de cumplimiento. Es un procedimiento que tiene que llevar a cabo la Cámara de Compensación de la FIFA antes de aceptar cualquier cliente potencial a fin de cumplir los requisitos de regulación financiera.
Entonces, vamos a tratar de entender esto. La evaluación de cumplimiento es uno de los elementos centrales que hace la Cámara de Compensación. Casi diría uno de los más importantes para los que fue creado. ¿Qué significa? Bueno, tiene que hacer una cantidad de preguntas a los clientes. Los clientes son los clubes que tienen que poner el dinero, ¿m? Y los clubes que tienen que recibir el dinero. La evaluación de cumplimiento es todo un procedimiento técnico mediante el cual esos clubes tienen que entregarle a la Cámara de Compensación determinada cantidad de información. Por ejemplo, ¿de dónde sacaste los fondos para pagar esto? ¿Cuál es tu estructura jurídica? ¿Cuál es tu cuenta bancaria? ¿Quiénes son las personas que se están conectando con la Cámara de Compensación? ¿Cuál es el puesto y por qué lo tienen en dicha organización? Ya ahora vamos a seguir hablando de otros datos más específicos, pero entonces la evaluación de cumplimiento es esa. Es un momento crisis fundamental en este procedimiento para poder continuar. Quien no pasa esa evaluación de cumplimiento está en un problema importante, ¿no? Porque supónganse que el club que tiene que pagar formación y por lo tanto le tiene que llevar dinero a la Cámara de Compensación, tiene que, no puede justificar los fondos. Imagínense, primer problema. Entonces, si no puede justificar los fondos, lo que va a tener que hacer es hacer un segundo paso de evaluación de cumplimiento y si no lo pasa va a tener algún tipo de sanción. Lo mismo pasa con el que va a recibir el dinero. Tiene que pasar la evaluación de cumplimiento. Imagínense que un club formador no tiene la estructura jurídica porque no hizo los papeles. Bueno, hasta tanto no reciba, no haga y cumpla con esa situación y se la informe a la Cámara de Compensación, no tiene ningún tipo de chance de recibir el dinero. No solamente eso, sino que además puede ser sancionado. Y a lo mejor puede ser sancionado con una multa. Con lo cual, paradójicamente, ese club que a lo mejor tenía que recibir un dinero, no solamente no lo va a recibir, sino que además tiene que pagar. Bueno, supongo y espero que sean cuestiones excepcionales porque se supone que esto empezó a funcionar para que los clubes formadores empiecen a recibir más dinero del que recibían, porque en realidad este instituto estaba funcionando bastante mal. Bastante mal significa en general a los clubes formadores les llegaba bastante poco dinero del que estaba destinado y que era obligatorio. Bueno, entonces la evaluación de cumplimiento se va a dar en dos instancias. Va a haber una primera evaluación de cumplimiento y si no se pasa, a esa entidad se le van a dar 6 meses más para que pueda cumplir con sus papeles, con sus requerimientos. Y por supuesto que si esos papeles, esos requerimientos fueron cumplidos antes de los 6 meses, bueno, esa entidad puede solicitar que se realice la segunda evaluación de cumplimiento antes. La Cámara de Resolución de Disputas, nosotros ya la conocemos, es uno de los órganos del Tribunal del Fútbol, naturalmente, eso está definido en otro reglamento. Orden de distribución. Orden de distribución también es un elemento medianamente técnico específico de este reglamento. Orden de distribución es un documento emitido por la Cámara de Compensación, entonces esto ya es actividad específica de la Cámara de Compensación, que contiene información sobre los pagos de compensaciones por formación a los que tienen derecho los clubes formadores en cuestión. Entonces, esta orden de distribución es un elemento importante en función de que esta Cámara de Compensación le está diciendo a determinadas entidades que van a recibir dinero, ¿no es cierto? Así que esa es un poco la situación. Sí, decime. Sí, buenas, ¿qué tal? Yo tengo una duda respecto a esto. Antes bueno, de la nueva normativa FIFA y demás, los clubes formadores hacían una cosa respecto a los clubes compradores, porque muchas veces, o la gran mayoría, un club, por ejemplo, de aquí de España, no quería pagar $500.000 a un club argentino en derechos de formación.
Entonces lo que se hacía es, no te pago los derechos de formación a cambio de una comisión a futura venta. ¿Esto ahora va a ser posible o está obligado a pagarles sí o sí? Buena pregunta. ¿Cómo es tu nombre? Luismi, Luis. Luismi Manzano, ¿Dónde sí. estás? ¿En qué ciudad estás, Luis? En Madrid. No, Qué aquí bueno, en Madrid. qué Sí, lindo, sí. qué lindo. Qué lindo. Bueno, Luis, buena pregunta, muy buena pregunta. Dos cosas. Primero, no hay ningún tipo de problema para hacer esa actividad. Lo único que vamos a tener que hacer como nuevo club es informarle a la Cámara de Compensación y mostrarles los documentos específicos. La otra cosa que también se puede permitir, que muchas veces funciona, es la renuncia. Y esa renuncia a veces se da por mil motivos, ¿no? Y esos dos elementos siguen vigentes y se pueden seguir estableciendo. Solamente hay que demostrarlo, ¿no? Hay que demostrar esa situación. Pero no hay ningún tipo de problemas. Vale, perfecto. Ok. Gabriel, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pablo? Buenas tardes para todos. Pablo, atento a lo que decía Luismi recién. Eh, en este caso, obviamente habría que hacer un documento respaldatorio de este acuerdo entre el club formador y el club que estaría, valga la redundancia, haciendo el acuerdo. Esto habría que subirlo a la plataforma. Sí. A la plataforma, o sea, esto en un momento, este trámite, en algún punto, te lo van a pedir. Te van a pedir este papel en algún momento. Cuando surja la obligación de la Cámara de Compensación, en algún momento te lo van a pedir. Ahora vamos a ver en qué momento te lo van a pedir. En caso de que vos no lo tuvieras, o lo tenés que hacer o vas a tener que pagar el derecho de formación, ¿no? Perfecto, gracias. No, por favor. ¿Alguna otra opinión, alguna otra pregunta por ahí? Sí, un inciso más. Hasta ahora, pues bueno, los agentes, digábamos, no tenemos que subir toda la documentación a la plataforma. Ahora, la Cámara de Compensación de la FIFA se va a encargar de pagarnos ese 5% y lo que se negocie fuera de ese 5%, bien sea llevarle las redes sociales a los jugadores para completar ese 10%, ¿también no lo va a pagar la Cámara de Compensación de la FIFA o al ser por vía ordinaria cambia todo? Bueno, dos cosas, Luismi. Dos cosas te quiero decir. Primero, recordá que en este momento esa parte de la Cámara de Compensación no está funcionando. Con lo cual vos vas a tener durante seguro este año y casi seguro durante el año que viene que la transacción específica que hagas con un cliente se pague en forma directa. Vale, Eso hay que tenerlo en cuenta. Después, lo que te va a pagar la Cámara de Compensación es solamente todo lo que tenga que ver con la actividad del agente, es decir, con tu contrato como agente, no lo que tenga que ver con otros servicios. ¿Por qué? Porque esos otros servicios no están sujetos a la jurisdicción de la FIFA. vale, Ese otro documento, que vos suponte que hiciste un contrato por el manejo de redes con tu cliente, lo tenés que subir a tu plataforma de agente, pero al solo efecto de detectar que no estás haciendo una simulación para la superación del límite de los honorarios. Nada más que para eso. La FIFA va a mirar eso y va a decir, ok, acá hay un trabajo específico que está haciendo Luismi con su cliente y que lo puede manifestar con la siguiente prueba. Tiene un contrato por escrito, tiene un plan de trabajo, puede demostrar que está trabajando y efectivamente le está dando un servicio, por lo tanto no hay ningún tipo de simulación. Adelante, continuamos, ¿no? vale, de acuerdo. Ok, perfecto. Bien, entonces, decíamos, la evaluación de cumplimiento es una cantidad de puntos de requerimientos que se le van a hacer a las entidades para que podamos continuar con la situación. ¿Por qué es esto? Bueno, porque naturalmente la FIFA tiene que saber de dónde viene el dinero, ¿no?
tiene que quedar registrado específicamente que ese dinero viene de actividades lícitas, actividades del fútbol, que esa entidad con la cual estamos contactando es una entidad del fútbol que tiene una estructura específica, etcétera, etcétera. Porque, claro, naturalmente está recibiendo dinero. Imagínense la responsabilidad que significa eso. Así que esto es un punto central, diría, de la Cámara de Compensación, ¿no? Más allá de que si esto no se daba, era como difícil de que funcione. Ahí, Gabriel, ¿querías decir algo o tenías la mano levantada de antes? No, no, sí, te quería hacer una consulta. Con respecto a la documentación que estaría pidiendo la Cámara, al club obviamente que estaría haciendo la compra de este jugador. ¿Qué tipo de documentación? Por ejemplo, un balance o una cosa así. Sí, le va a pedir la estructura jurídica, suponte si es una sociedad anónima deportiva, le va a pedir eso, le va a pedir si está cumpliendo con el fair play financiero, le va a pedir si el último balance, le va a pedir efectivamente de dónde sacó ese dinero para comprar ese jugador, tendrá que demostrar, supónganse que es dinero proveniente de los socios, de la televisión, de los sponsors, de otra transferencia anterior, lo que sea, ¿no? Pero Bien. sí, ese tipo de requerimientos, exactamente. Y en el caso que, como se da mucho acá en los clubes argentinos, no tenga un balance aprobado por una asamblea, puede ser alguna objeción de FIFA, puede haber alguna objeción ahí. Podría haber alguna objeción y si se objeta tendría que pasar unas, o sea, le tienen que decir, bueno, mira, acá no nos queda claro este punto. Ponele, como no tenés aprobados los balances, nosotros no podemos detectar si efectivamente este dinero viene de acá o no. Entonces, lo que te pedimos antes de seguir con el trámite es que te hagas aprobar el balance. Bueno, efectivamente el club cumple con esta situación y corrige esta situación y entonces le manda el balance, por decir algo, ¿no? Perfecto. Entonces, ya tenemos como 3 o 4 elementos que tenemos que manejar. Orden de asignación, evaluación de cumplimiento y orden de distribución. La orden de distribución es un documento emitido también por la Cámara de Compensación de la FIFA que contiene información sobre los pagos de compensación por formación a los que tienen derecho los clubes formadores. Así que esto es básicamente la Cámara de Compensación, te va a mandar un mail o a través del TMS te va a decir el club Talleres de Córdoba, de Argentina, que juega en la primera división, que está asociado en la Asociación del Fútbol Argentino, tiene que cobrar tanto dinero en función de esta situación específica. Entonces, eso es una orden de distribución. Bueno, acá viene el corazón del sistema, ¿no? El pasaporte electrónico del jugador, por el cual se pierde la mayor cantidad de tiempo para realizarlo. Hay que recordar que en cada situación específica donde se da compensación hay que hacer un pasaporte nuevo. Entonces, este es el tema más importante de todo. ¿Quién elabora el pasaporte? ¿Cómo se elabora el pasaporte? ¿Y qué derechos tienen los clubes y las federaciones para tratar de influenciar y de hacer valer sus derechos en caso de que un club o la federación los tenga? ¿No es cierto? Bien. Entonces, ahora vamos a definir qué es un pasaporte electrónico. Documento electrónico porque se hace a través de las plataformas, ¿no? Se hace a través del Comet, a través del TMS, a través del FIFA Connect, es decir, la conexión de las plataformas nacionales con el TMS. Por eso es un documento electrónico que contiene información de la inscripción de un jugador a lo largo de su carrera. Ya adelantamos que es a partir de los 12 años porque es cuando se paga formación y solidaridad. Entonces, documento electrónico que contiene información consolidada de la inscripción de un jugador a lo largo de su carrera. ¿Y cuál es el dato que tiene que tener ese pasaporte electrónico? Tiene que tener la federación, supónganse Asociación del Fútbol Argentino, el estatus del jugador, supónganse el jugador tenía en Talleres de Córdoba el estatus de aficionado, el tipo de inscripción, supónganse que era permanente,
el club o los clubes. El club, supóngase, Talleres de Córdoba. Categoría de formación está dentro de la primera categoría del fútbol argentino. Y naturalmente, lo que yo les había adelantado, la información se requiere desde el año natural en que el jugador cumplió 12 años, no antes. ¿Por qué no antes? Porque antes no hay ningún tipo de compensación para la FIFA. Increíblemente, ¿no? Bien, eso es un pasaporte electrónico. El pasaporte electrónico, ahora lo vamos a ver, tiene determinada cantidad de momentos. El TMS va a ser el encargado de empezar a hacerlo, va a haber un pasaporte provisorio, después va a haber un periodo de revisión, hasta que finalmente se hace el pasaporte definitivo y con eso ya tenemos quiénes son los acreedores de un mecanismo de solidaridad o una formación, ¿no? Bueno, ahora viene primera evaluación de cumplimiento. Acá viene una respuesta un poquito más técnica a lo que preguntaba Gabriel, ¿no es cierto? Primera evaluación de cumplimiento. Primer paso en el proceso llevado a cabo por la Cámara de Compensación para realizar una evaluación de cumplimiento relacionada con la transacción específica. Entonces, tenemos una transacción específica. Transacción específica, ustedes saben que es también un término técnico, donde todas las partes están identificadas. Club, por ejemplo, comprador, club vendedor, club, jugador de fútbol o jugadora de fútbol, ¿no es cierto? Entonces, en esta primera evaluación viene una serie de requisitos que le va a pedir la Cámara de Compensación. Si esta primera evaluación pasa, la transacción continúa. Y si hay un parate, porque hay un elemento que no se están cumpliendo, entonces vamos a tener que ir luego a una segunda evaluación de cumplimiento. Acá definen qué es la Cámara de Compensación, pero lo paso de largo porque después el reglamento adentro lo dice. Términos y condiciones, parte incumplidora, cliente de la Cámara de Compensación de la FIFA que no supera una primera evaluación. Es decir, quien no supera una evaluación de cumplimiento es una parte incumplidora, ¿no? Y recuerden que hay dos etapas definidas en el tema de la evaluación. Notificación de pago es un documento emitido por la Cámara de Compensación de la FIFA que detalla la cantidad o cantidades pagaderas a la Cámara de Compensación de la FIFA. Notificación de pago, entonces, detalla la cantidad o cantidades pagaderas. Bueno, reglamento de procedimiento, reglamento, RTJ, reglamento del Estatuto y la Transferencia de Jugadores. Segunda evaluación, esto sí me parece importante. Segundo paso, en el proceso llevado a cabo por la Cámara de Compensación de la FIFA para realizar una evaluación de cumplimiento relacionada con una transacción específica cuando un cliente no ha superado la primera evaluación, ¿no? Es decir, se lo llevó a un segundo round, porque el primero no lo pasó. Bien. Dicho eso, entonces, tratando de acordarnos un poco de cada uno de estos elementos técnicos, vamos a tratar de entrar entonces específicamente al reglamento que habla específicamente de los procedimientos, los órganos correspondientes y quiénes son los que están obligados, ¿no? En general, los objetivos generales de la FIFA son todos iguales, de todos los reglamentos: estabilidad contractual, tratar de incentivar la formación, fomentar principios de solidaridad, proteger menores. Eso en general funciona así para todos los reglamentos. Ahora, los específicos de la Cámara de este reglamento, naturalmente, como les decíamos, lo repetimos, tramitar pagos específicos relacionados con transferencias de jugadores de fútbol, ¿no? Proteger la integridad del sistema, potenciar y fomentar transparencia, impedir conductas fraudulentas del sistema de transferencia. Bien. Después, el ámbito de aplicación. El presente reglamento rige todos los pagos mencionados únicamente en lo que respecta al fútbol 11, solamente al fútbol 11. El presente reglamento es aplicable a todas las partes sujetas a los estatutos de la FIFA. Bueno, no les había dicho la definición de la Cámara de Compensación porque, como les dije, lo define el artículo 3.
acá está definido técnicamente, más allá de mi pequeña introducción, que lo traté de bajar a un lenguaje mucho más llano. La Cámara de Compensación de la FIFA, naturalmente, es independiente, pero es creada por la FIFA. Es una entidad independiente de la FIFA fundada para actuar como intermediaria en pagos derivados del sistema de transferencia de fútbol. Eso es la Cámara de Compensación, definida en dos renglones. Una entidad independiente que se dedica a determinados pagos que se derivan de las transferencias del fútbol. La Cámara de Compensación es una entidad proveedora de servicios de pago con licencia de las autoridades reguladas competentes. La licencia a la Cámara de Compensación se la dio la Comunidad Económica Europea. La Comunidad Económica Europea le da licencias, supónganse, para operar como banco, no es el caso, para operar como clearing, que podría ser perfectamente el caso, y es la licencia que ha obtenido en Francia la FIFA para poder actuar. La Cámara de Compensación de la FIFA no obtendrá beneficio financiero alguno de los activos que reciba ni en las transacciones que ejecute. Recuerden esto es muy importante. No puede haber ningún tipo de pedido de dinero por la Cámara de Compensación. O sea que esto es una actividad gratuita que tiene que hacer la FIFA. No hay ningún tipo de beneficio por parte de la Cámara de Compensación para realizar esta situación. Básicamente se hace para que la FIFA pueda tener un control más estricto del dinero, del origen de ese dinero y de las transferencias y de la transparencia en el fútbol. Teóricamente funciona así. Pero no hay ningún tipo de compensación económica a la Cámara de Compensación. La relación jurídica entre la Cámara de Compensación y las partes involucradas está desarrollado en distintos reglamentos. El reglamento sobre la protección de datos hay que cumplirlo, acá también, así que naturalmente hay una enorme confidencialidad por parte de la Cámara de Compensación respecto de la información que reciben, es obligatoria. Y bueno, ahora empezamos entonces, una vez definida la situación, definido el objeto específico del reglamento, definido qué es la Cámara de Compensación, definido que no hay dinero, entramos a establecer el sistema. Primero, lo más importante de todo para que esto funcione, cada federación miembro tendrá que dar toda la información disponible para que esta actividad funcione. Como ustedes se imaginarían, la FIFA depende muchísimo para que esto funcione de las federaciones miembros. Y entonces hay una serie de requisitos obligatorios para las federaciones y los clubes. Por ejemplo, proveer de información para hacer el pasaporte electrónico. Si no tenemos la información para el pasaporte electrónico, es como tener un auto sin ruedas. Esto no podría de ningún tipo de manera funcionar. Por lo tanto, hay ciertos requisitos de obligatoriedad para federaciones y clubes, y en caso de que no los cumplan, naturalmente va a haber algún tipo de sanción para que esto en realidad funcione. Dice el 4.1, las federaciones miembros, los clubes, se asegurarán de poner a disposición de la FIFA en todo momento y de manera electrónica información fiable, veraz y completa sobre inscripción y transferencia de jugadores. Las federaciones miembros y clubes tienen que utilizar sistemas de registro nacional electrónico, naturalmente, es el que nosotros conocemos en general, ese es el COMET, pero hay otros sistemas, y esos sistemas tienen que estar conectados con la FIFA, a través de un Connect ID, el FIFA Connect ID. ¿Para qué? Para que entonces todos los sistemas fluyan online. Este es el sistema obligatorio que tiene el fútbol. ¿Recuerdan ustedes que todo futbolista tiene que estar inscrito en una federación determinada? Eso es obligatorio. Estas inscripciones tienen que ser electrónicas y cada federación tiene que estar conectado con la FIFA a través de este Connect ID. Como a veces hay problemas con esta situación, porque de a poco se está dando, ¿no? Hay federaciones que funcionan bien, otras que funcionan más o menos, otras que funcionan muy mal, o que tienen información muy atrasada, es que la FIFA, a través de decir, mirá que te pongo sanciones, bueno, de a poco el sistema empieza a funcionar, ¿no? Acá les dicen técnicamente lo que tienen que hacer las federaciones, hay que usar el sistema electrónico, hay que usar el Connect ID,
Esto es todo obligatorio, no hay otra manera de hacer las inscripciones de los jugadores. Esto es para que haya un sistema único mundial y que la información que se provea sea eficaz, que sea veraz, fundamentalmente, ¿no? Bueno, los datos básicamente que se necesitan para ir armando este rompecabezas es el estatus del jugador. Recuerdan ustedes, el estatus del jugador es para la FIFA muy simple, son jugadores amateur o son jugadores profesionales. Jugadores profesionales son aquellos que cobran más allá de lo que reciben por practicar la actividad del fútbol. Son definiciones muy claras porque son muy simples. Después tienen que informar cuál de las disciplinas del fútbol juegan, ¿no? Naturalmente, el fútbol 11, el futsal, etcétera, y la categoría de los clubes. La categoría de los clubes está dada por las federaciones con un año de anticipación. Esa información va a estar en la página de FIFA Legal, en el TMS. Esa información es absolutamente clave porque si no tuviéramos dividido los clubes, si no tuviéramos esa información, ¿cómo hacemos para pagar formación, ¿no es cierto? Sería casi imposible. Entonces, toda esa información es obligatoria por parte de las federaciones nacionales. Bueno, avanzo un poquito porque si no, no voy a llegar por lo menos a contar cómo es el sistema en general. Bueno, acá empiezan los mojones, acá empiezan los pasos en donde hay que prestar mucha atención. Factor desencadenante de la compensación por formación. Primera inscripción como profesional. Recuerden ustedes que el pago por formación se da, supónganse, tenemos un jugador aficionado en Uruguay y va a firmar su primer contrato profesional en España, va a firmar para el Atlético de Madrid, su primer contrato profesional, y entonces se prenden todas las alarmas en el TMS porque hay un factor desencadenante. Hay una posibilidad concreta de que haya que poner todo el sistema a funcionar. Entonces, eso es lo que se llama factor desencadenante. Hay de muchas situaciones, ¿no? Entonces, el reglamento dice, primer ejemplo, primera inscripción de un jugador como profesional en la última federación miembro en la que haya estado inscrito como jugador aficionado. Entonces, esa situación, supónganse que tenemos un jugador en Talleres de Córdoba que era aficionado y pasó a la categoría de profesional, o supónganse que estaba en Talleres de Córdoba, pasó dentro de la Asociación del Fútbol Argentino, pasó a otro club y sigue como aficionado todavía, o firmó su primer contrato profesional. Son todas situaciones en las que hay que informar. ¿Por qué? Porque posiblemente desencadene la actividad de la Cámara de Compensación. Y entonces hay una obligatoriedad de informar al sistema, porque si no, naturalmente, ¿cómo hacemos para enterarnos, no? Caeríamos en los viejos errores que hemos querido subsanar a partir de esta nueva institución. Bueno, y entonces, tras recibir la solicitud del club que inscribirá el jugador, la federación miembro en la que el jugador haya estado inscrito como aficionado, deberá introducir o confirmar en el sistema electrónico de registro de jugadores, supónganse el COMET, la primera inscripción como jugador profesional. Naturalmente que tiene que la federación miembro poner esa transferencia nacional, tendrá que cambiar el estatus del jugador, tendrá que subir toda la documentación pertinente, por ejemplo el contrato, ¿no? Naturalmente. Si la primera inscripción como profesional se efectuara con el último club en el cual el jugador estaba inscrito como aficionado, la federación miembro actualizará el estatus del jugador. Este es para el caso de que nuestro jugador que estaba haciendo las inferiores en Talleres firmó su primer contrato profesional en Talleres mismo, no hubo una transferencia, quedó ahí, y entonces lo que hay que hacer en el COMET es cambiar el estatus del jugador. Ahora, si la primera inscripción como profesional se produjera después de una transferencia en una misma federación, pasó de Talleres de Córdoba a otro club argentino, Boca Juniors, por decir una cosa, ¿no?
Entonces, ahí en Boca firma el primer contrato profesional. Están todos dentro de la Asociación del Fútbol Argentino. El club o los clubes en cuestión o la federación miembro introducirá el traspaso en el sistema electrónico de transferencia nacional y actualizará el estatus del jugador en el nuevo club. Así que la federación, en este caso la Asociación del Fútbol Argentino, tiene la obligatoriedad de demostrar en el sistema, supónganse en el Comet, tendrá que decir ese jugador que era aficionado en Talleres pasó a ser profesional en Boca Juniors y eso lo tiene que comunicar. ¿Por qué? Porque posiblemente también sea un factor desencadenante. El sistema electrónico de registro de jugadores transmitirá a la FIFA los datos de la primera inscripción de un jugador como profesional a través de la interfaz Connect ID en 30 días de la fecha. O sea, la federación correspondiente le tiene que avisar a la FIFA a través de este sistema y le da 30 días para hacer el trámite. Bueno. Otra situación que puede ser es primera inscripción de un jugador como profesional en la última federación miembro en la que haya estado inscrito como jugador aficionado. Pero ahora con una declaración manual. Por la situación en la que todavía algunas federaciones no tienen este Connect ID, la FIFA le provee la posibilidad de hacerlo manualmente en el TMS. No me extiendo mucho más porque no hace falta, me parece que con eso estamos bien. Primera inscripción de un jugador como profesional en una federación miembro distinta a la última en la que haya estado inscrito como jugador aficionado. Este sería el ejemplo en el cual un jugador aficionado en Talleres de Córdoba de Argentina pasa a ser profesional, primer contrato profesional en el Atlético de Madrid, Federación Española de Fútbol, UEFA, naturalmente. Entonces, el trámite es distinto, ¿no? La primera inscripción de un jugador como profesional en una federación miembro distinta, la Federación Española, a la última que haya estado inscrito como jugador aficionado, la AFA, se introducirá en el TMS como una transferencia internacional. Ustedes saben que esto es una transferencia común y corriente, ¿no? No quiere decir que porque era un jugador aficionado va a tener alguna característica distinta. Así que no hay ningún tipo de problema ahí. Hay que hacer la transferencia y la transferencia se hace a través del TMS, no hay otra manera de hacerlo. Todo lo que se haga fuera de ahí será nulo, de nulidad absoluta. A partir de la información proporcionada en la orden de transferencia internacional, el TMS detecta la primera inscripción de un jugador como profesional, o sea, se prenden todas las alarmas porque naturalmente es muy probable que haya que pagar formación o solidaridad. Puede pasar lo que decía Luismi, que haya una renuncia, como lo que preguntaba Gabriel, de que haya un convenio, bueno, se demostrará oportunamente. Pero el TMS detecta la primera inscripción de un jugador como profesional, lo cual puede ser el factor desencadenante que genere el derecho de compensación por formación en virtud de los artículos 20 y 21 del RTJ, ¿no? Bien. Factores desencadenantes de compensación por formación, transferencia internacional. Todos los datos relacionados con las transferencias internacionales de un jugador en el ámbito del fútbol 11 se introducen en el TMS. Esto ya lo sabíamos por el RTJ, lo que les decía, no hay manera de hacerlo esto si no es en el TMS. Para evitar cualquier duda, las compensaciones por formación pagadoras en virtudes del RTJ no se incluirán en la cantidad declarada como indemnización por transferencia. Es decir, el valor de la transferencia se detalla en un lado, el valor de formación o solidaridad se detalla aparte para que todo quede medianamente claro. William. Hola Pablo, ¿cómo estás? Muy bien. Pablo, una pregunta, la escribí en el chat, tú no la has visto. Es que no entré cuando inició la clase, pero quería saber si estos derechos para iniciar un cobro ante la Cámara de Compensación, o sea, por formación o solidaridad, ¿eso lo tiene que hacer directamente un abogado o lo puede hacer cualquier persona? Dos o tres cosas, William. Primero, buena pregunta. Teóricamente esto funciona automático a partir del 16 de diciembre del año 22, ¿no es cierto? Es decir, teóricamente te tiene que llegar una orden de asignación, que era lo que dijimos al principio, y vos te vas a enterar por eso. Te van a mandar un mail, te van a mandar a través del TMS, te va a llamar la federación y te va a decir,
Mirá, acá apareció una transferencia de un jugador que vos lo tuviste a los 14 y 15 años, por lo tanto te corresponde ese dinero. Acá te mando esta orden de asignación. Vas a tener que presentar determinados papeles para que te den el dinero. Para ser muy sintético, muy brutal, ¿no? Bien. Entonces, teóricamente ahí no necesitas más nada, qué sé yo, probablemente necesites que alguien te ayude a presentar los papeles, a terminar los papeles. No hay necesidad de que sea un abogado, naturalmente. Puede ayudarte a alguien que tenga experiencia en el uso de este tipo de documentos, de manejo de TMS. Ahora bien, dicho eso, todos los derechos adquiridos por un club formador antes del 16 del 22 se siguen trabajando como antes, de tal manera que ahí sí tenés que poner a alguien a hacer el trámite, porque si no, no te va a llegar nunca el dinero, porque ahí no hay ningún tipo de obligatoriedad. Gracias. Bien, perfecto. Siempre hablando de jugadores mayores, dice, bueno, sí, efectivamente, pero puede pasar, supongan ustedes que tengamos un jugador menor, porque ahí no sé quién está preguntando, puede pasar que tengamos un jugador menor, que haya habido una transferencia internacional de un jugador menor, que ese jugador menor tenga 16 años, que haya firmado su primer contrato profesional porque haya cumplido con la excepción y entonces genere también derechos de mecanismo de solidaridad. Bien, todos los datos relacionados con las transferencias internacionales de un jugador, bueno, esto ya más o menos lo vimos, factores desencadenantes de compensación por formación, transferencia nacional con indemnización. Siempre que se inscriba a un jugador en un nuevo club de la misma federación, las transferencias se introducirán en el sistema electrónico. Lo paso de largo porque ya más o menos lo dije. Lo de la declaración manual también. Quería llegar a más o menos, por el límite de tiempo que tengo, en cómo se elabora el pasaporte electrónico, porque entiendo que es el elemento central. ¿Por qué? Porque si no tenemos el pasaporte electrónico, ¿a quién le vamos a pagar? ¿Cómo le vamos a pagar? ¿Cuánto le vamos a pagar? ¿No es cierto? Entonces vamos a ver cómo se elabora eso. ¿Cómo se hace? Primero, ¿dónde se hace? ¿Y quién lo hace? Bien. Para ser un poquito ordenado, vamos leyendo y tratando de explicar. Cuando se identifique un factor desencadenante, esto de un factor desencadenante creo que quedó claro, pero supónganse, tenemos nuestro jugador argentino que se firma su primer contrato profesional en el Atlético de Madrid, tiene 18 años, 19 años, y entonces hay un factor desencadenante. Por supuesto que esto está definido para que el que lo quiera, que no le quede claro, en el artículo 20 y 21, y en los anexos, si mal no recuerdo, 4 y 5. Ahí está todo desarrollado como qué son las figuras de formación y de solidaridad. Todas las federaciones miembros y los clubes tienen 10 días para examinar el EPP provisional. EPP es Electronic Passport Player, ¿no? Que son siglas en inglés, lo van a ver por todos lados, así que si ven EPP, nosotros, ¿cómo lo traducimos? Como un pasaporte electrónico, naturalmente, ¿no? Bien, entonces, ¿cómo empieza a funcionar esto? Toda federación miembro y los clubes tienen 10 días para examinar el EPP provisional, primer punto, en el TMS a partir del momento en que se genere. Entonces, tenemos un primer periodo, tuvimos un factor desencadenante, como habíamos dicho en el ejemplo, entonces el TMS aparece un EPP absolutamente provisional. ¿Por qué es provisional? Porque está bajo el periodo de inspección. ¿Qué significa el periodo de inspección? Todos aquellos que se sienten con derecho a estar dentro de ese pasaporte porque creyeron que formaron a ese jugador o a esa jugadora, entonces tienen el derecho de meterse ahí, levantar la mano y decir, ojo, que nosotros formamos a ese jugador cuando tenía 12 años. Aunque sea 6 meses, no importa. Bien. Eso significa esto de que tenemos un EPP provisional, es decir, nadie tiene todavía el derecho definitivo porque está sujeto a que cada uno establezca su derecho. Este es un tema un poco engorroso porque lleva bastante tiempo, pero también es cierto, vamos a darle también la derecha a la FIFA, de que
El problema de hacer una cosa así muy rápido es que podés avasallar un derecho por algún tipo de error. Entonces, naturalmente, hay que ir un poco despacio. Primero se hace un pasaporte, que eso se hace rápido, pero no es un pasaporte definitivo, es provisional. Bueno, durante la inspección, es decir, el periodo de inspección, ¿qué podemos hacer? Bueno, las federaciones miembros que no figuran en ese pasaporte y que consideren que uno o varios de sus clubes tienen algún tipo de derecho, pueden solicitar ser incluidos. Para eso se hace un pasaporte provisional, para que en esos 10 días todos puedan levantar la mano y decir, ojo, que nosotros también tenemos derecho. Los clubes que no están en ese pasaporte y que consideran que tienen que estar incluidos, le tienen que pedir a su propia federación que le hagan el trámite. Entonces, suponte que en el caso que decía William, en el club de él no figura en el pasaporte provisional, entonces le tiene que decir a su federación, mirá que necesito que me incorpores esto porque yo lo tuve 1 año y medio al jugador y resulta que aparece solamente con 6 meses. Una vez que se finaliza el periodo de inspección, recuerden que quien hace este trámite en la FIFA es la Secretaría General, a través del TMS, evalúa ese provisional, ese PP provisional, para comprobar su exactitud y pertenencia. La Secretaría General podrá descartar un EPP provisional en aquellos casos en que, según los datos de inscripción provisional, no existan indicios de que el jugador haya estado inscrito en esa federación. Si la Secretaría General de la FIFA se da cuenta a la legua, rápidamente, superficialmente, de que hay un error, lo saca inmediatamente, no tiene ningún tipo de problema. Una vez concluido el periodo de inspección, tras evaluar por parte de la Secretaría General, se inicia en el TMS un proceso de revisión. En este proceso de revisión, ¿qué sucede? Se invita a todas las partes, básicamente a todos aquellos que tienen derechos, como por ejemplo federaciones, clubes, los nuevos clubes, etcétera, a que den su parecer y que den sus posibilidades de derechos. Este proceso de revisión también dura 10 días, así que no vamos a tener un pasaporte definitivo antes de 30 días por lo menos. Por supuesto que esto puede tener un problema más importante porque si hay una discusión, suponte que William diga, mira, yo a los 15 años el jugador lo tuve yo, y Gabriel levanta la mano, como la acaba de levantar, y dice, no, un momentito, a los 15 años estuvo en mi club. Se arma un lío de novela y alguien lo tiene que resolver. ¿Quién lo resuelve? El Tribunal del Fútbol. Naturalmente vamos a tardar un poco de tiempo, ¿no? Así que a veces ese pasaporte electrónico que debería estar finalizado en todo el periodo en 30 días, ojo que a veces puede pasar un poquito más, ¿no? Y bueno, ahí por la pregunta que había hecho William, bueno, ahí sí necesitamos alguien, un abogado, o que no sea abogado, alguien que sepa un poco porque va a tener que ir al Tribunal de Fútbol a pelear ahí, ¿no? A demostrar sus derechos, etcétera, etcétera. Sí, Gabriel. Pablo, decíamos que la federación es la que tiene que subir, digamos, los datos del club formador a FIFA. En el caso de que la federación no lo haga, obviamente el formador le hace el pedido y la FIFA no lo haga, ¿qué acción tiene que tomar el club formador para que la federación haga o suba la información correspondiente? El club, en el caso que su federación no le haya proporcionado a la FIFA a través del TMS los datos, el club puede denunciar en la Secretaría General esta situación y entonces o la Secretaría lo corrige o le dice a la federación que le da 1 semana para arreglarlo si no empiezan las sanciones. Apercibimiento, multas, quita de dinero por parte de la FIFA, etcétera, etcétera. O sea que el club también tiene que estar atento. Cuando se dio información a que aparecía la Cámara de Compensación, la palabra mágica por el cual se vendió esta institución decía, atención que ahora viene un pago automático. Y claro, cuando nosotros vimos que era un pago automático, decíamos, bueno, yo voy a estar en mi club tomando un cafecito con mi comisión directiva y un día aparece en la cuenta bancaria el dinero. Bueno, no es así. Eso no es tan así. Es un trámite que hay que hacer. Hay que estar atentos porque pueden pasar muchas cosas. Una, la que dijo Gabriel.
Exactamente. Mi federación ni le da bolilla a esto. Pasa en muchas federaciones que tienen tanto trabajo, a veces tienen poco burocracia administrativa, empleados, están en otra película y a veces no hacen estos trámites. Entonces, la palabra automático, a mi criterio, surge un poco al engaño. Y mucha gente que cree estar sentadita pensando en algún momento me va a venir este dinero porque yo vi que en las redes sociales que mi jugador firmó, bueno, hay que estar un poco más atentos, ¿no? Diego, ¿cómo venimos? Pablo, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien. Pablo, una cosa, porque ahora en la charla estabas nombrando y en un momento nombraste jugadora. ¿Sigue estando vigente que más allá de que tenga el EPP o el pasaporte electrónico, para el fútbol femenino no corre derecho de formación, ¿no? Sí, solidaridad, pero derecho de formación por ahora creo que sigue estando vigente que no corresponde? Exacto. Porque con los cambios de FIFA ya me mareé, por eso te consultaba Exacto. si... Buen punto. Muy buen punto porque encima me ayuda a reafirmar ese concepto. Tal cual dice Diego, en el fútbol femenino no hay formación. Hay sí solidaridad. Bueno, es lógico que no haya formación con la tabla del fútbol masculino porque serían valores totalmente descalabrantes, totalmente desconsiderados para el fútbol femenino, ¿no? Naturalmente. Así que no hay derecho de formación. Dicho eso, se está elaborando en FIFA una tabla específica para que haya derecho de formación en el fútbol femenino, porque es absolutamente injusto que el fútbol femenino formador, los clubes que forman a las futbolistas 12, 13, 14 años, no reciban un dinero. Es cierto que no podrían recibir el dinero que recibe el fútbol masculino porque es otra industria, ¿no? Naturalmente, pero también es cierto que es absolutamente injusto que no reciban absolutamente nada. Se supone que este año aparecerá esa tabla y todos los clubes formadores femeninos van a tener la chance de cobrar formación también. Pero tal cual como dice Diego, no se cobra formación en el fútbol femenino hasta la fecha. No sé si hay alguien quedó con alguna opinión por dar o... Sí, Pablo, una duda. ¿Un jugador puede pedir su pasaporte FIFA a su federación? Es decir, ya me ha pasado un caso, sobre todo yo que manejo mucho el mercado Argentina-Europa, del club, por ejemplo, de aquí de España, decirme, ven, estoy interesado en ese jugador, pero quiero saber cuánto pueden ser los derechos de formación. Facilítame el pasaporte del jugador. Ir a enviar mensajes a AFA y demás y tardaron la vida en dárnoslo. No, la última vez tardaron casi 3 semanas, cosa que la Federación Española, pues bueno, al día siguiente nos la facilitó. AFA decía que no, que tiene que ser el club, luego que tenía que ser la federación, y yo les decía, digo, mirad, la Federación Española me dice que es que el propio jugador o tutor legal del jugador puede solicitar su pasaporte FIFA. Y a través de ese mensaje de la española sí se lo facilitaron. Claro. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cuál es la verdad cierta, por así decirlo? La verdad cierta es que los pasaportes las elaboran las federaciones dentro del TMS. ¿Hay alguna manera de saber, pero digamos, es una manera casera y no científica, de saber la situación cuando nosotros entramos en el sistema electrónico nacional? A veces nosotros entramos en el Come. Comet y miramos la historia del jugador y entonces sacamos la fecha y bueno, ahí tenemos más o menos una manera de tener una aproximación, ¿no? Porque pueden pasar cosas que en ese historial, eso no es un pasaporte, ¿no? Naturalmente, ¿no? Dicho Claro, eso, nos podría dar una aproximación. Pero bueno, yo entiendo que el jugador tiene derecho y ese derecho lo tiene a través de su propia federación. Pero como le pasó recién a Luismi, las federaciones muchas veces funcionan mal, o sea, no le dan importancia a estas cosas porque están con la cabeza en las claro, transferencias, sobre todo en las que hay mucho dinero y entonces hay muchas circunstancias de compleja jurídico y con consecuencias duras.
y cuando le cierran las ventanas, y bueno, ustedes saben todos los líos que se producen ahí, entonces están con la cabeza en otra cosa. Así que digo, como cuestión práctica, a lo mejor, creo que esto vos ya lo sabés, Luis, pero nosotros muchas veces cuando un jugador se va así, libre, y lo va a contratar, suponte, un jugador, un club, cualquier club europeo, entonces el jugador les dice, che, bueno, mira, acá básicamente tengo este criterio para que ustedes sepan cómo estoy. Y a veces tienen incluso la carta de liberación o el convenio que podrían tener, y bueno, y de esa manera, porque ustedes saben los líos que se arman con un club, un jugador libre, que se va a otro lado, y le dicen, sí, pero ahora te tengo que pagar el derecho de formación y es una fortuna. Así que... Claro, si es que muchas veces no es lo mismo pagar 200.000 que 500.000. Dicen 200.000, sobre Exacto. todo más que nada cuando van a un filial, que no van a un primer equipo, van a un reserva, como lo llamáis vosotros. Yo no te voy a pagar €500.000 por un jugador que va a ir a la reserva, que no sé si lo voy a hacer debutar en primera división o no. Entonces, por favor, Luismi, facilítame el pasaporte FIFA del jugador para que hagamos un análisis de la situación. Al final Y no te le hago una dieron, pregunta. pero Ahora yo tengo una pregunta a vos. ¿Cómo te iría si vos le presentás le sacás un screenshot a la historia del jugador y vos le decís, bueno, mira, en base a esta historia del jugador, ustedes como club deberían pagar tanto dinero? ¿Eso te lo aceptan o te dicen, pero esto no es un documento oficial? no. Probamos No te lo con el aceptan. Comet y me dijeron que pasaporte FIFA indispensable porque, fíjate, Claro, hicimos lo del Comet y luego pedí y luego nos llegó el pasaporte FIFA y, por ejemplo, Rosario Central aparecía en el Comet, pero luego no apareció en el en el pasaporte. pasaporte FIFA y eso era una fortuna, porque es un club de primera categoría. Claro, Y claro. y nos ves a mí negociando con el presidente de Rosario Central de por favor, de un derecho a futura venta, para ir adelantando todo. Y luego resulta que no aparece en el pasaporte FIFA. Con lo que Claro, consiguió la carta firmada del presidente y demás, ¿sabes? claro. Y de repente no te aparece ahí, pero te aparece tiro federal. Exactamente. ¿Sabes? Es Fue cierto, un es cierto. poco ahí rocambolesco. Es cierto, es cierto, es cierto. Sí, Sí, sí. es como, acá decimos, es como una engaña pichanga, es como decir, sí, es como dar una información que en definitiva no es una información oficial, ¿no? Pero Claro, pensé que por ahí algunos la tomaban, ¿no? sí, sí, Perfecto. luego sobre todo como un dato curioso, negocié los derechos de formación con Newell's a futura venta, lo aceptaron con Argentinos de Rosario y demás, bueno, pero al final Tiro Federal, que es el club más chiquitín, más chiquitín, más chiquitín, no le mueves al presidente de Tiro Federal, tiene 85 años y dice, yo no firmo nada, No que firma luego no nada. tengo dinero para reclamar No quiso, a futuro y no- estamos ahí a ver si en este caso lo claro, pagan, si no lo pagan, pero no le vas a no, mover de la no quiere burra. saber nada. Nada, 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 nada. Sí que, Qué bueno, un bueno, dato curioso eso. qué bueno. Sí, 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 te encontrás con cada cosa terrible, ¿no? Sí, Muy buena anécdota. Bueno, fantástico. Bueno, entonces, yo estaba con el tema de la revisión, que esa revisión dura 10 días. Las federaciones miembros pueden revisar, pueden modificar, pueden pedir este tipo de situaciones. Bien, la federación miembro pertinente deberá presentar en el TMS las solicitudes de modificación correspondientes y lo tienen que presentar con los documentos correspondientes. Un documento que corrobore la inscripción, una copia del certificado de transferencia, una copia de contratos de trabajo, lo que tenga, lo que pueda probar el derecho que tiene el club para que entre en el pasaporte. Bien. Muchas veces dentro de Europa ustedes saben que para cobrar formación hay que haber ofrecido un contrato y por lo tanto tiene que estar esa oferta. Y si no está esa oferta, tiene que estar el porqué de que no se dio esa oferta y hay que justificarlo. Y acá viene, no sé si lo preguntaba Luis o Gabriel, en caso, y se lo contesta el reglamento, en caso de que un club formador haya renunciado a su derecho a recibir compensaciones por formación, el nuevo club
deberá cargar en el TMS la documentación acreditativa de una renuncia válida. Es decir, no hay ningún tipo de problema de la renuncia o lo que decía recién Luismi de estos convenios que él está haciendo con los clubes de derechos de futura venta sin ningún tipo de problema. Si un club formador considera que una renuncia presentada por un nuevo club en relación con la inscripción del jugador en el club formador no es válida, podrá impugnar la validez. Muchas veces se presentan, el club dice acá está la renuncia y el club formador dice no, pero esa renuncia no está firmada ni por el presidente ni por el secretario. Es una renuncia tan genérica que no indica específicamente esta situación, la puede discutir, ¿no? Naturalmente. Todo esto, este tipo de situaciones es lo que hace que este sistema no sea automático. No es que se inscribió el jugador, se desencadenó el hecho y a la semana tengo el dinero. No funciona así ni muchísimo menos. Bueno, una vez finalizado el proceso de revisión, terminaron esos 10 días, entonces la Secretaría General evalúa si hay que modificar o no hay que modificar los datos. En la medida que sean cuestiones simples, tiene la FIFA, la Secretaría General, la posibilidad de hacerlo. Bien. La Secretaría General puede solicitar a cualquier parte implicada en el proceso de revisión que presente más datos, que presente más documentos o lo que sea. Una vez concluida la evaluación, la Secretaría General decide qué datos de inscripción serán incluidos y modificados en el EPP definitivo. Es decir, la autoridad máxima de la FIFA para dar el EPP definitivo es la Secretaría General. La Secretaría General va a escuchar a las federaciones, a los clubes, va a pedir documentos y todo, pero quien va a decidir finalmente es la Secretaría General. Cuando la situación es más compleja todavía, imaginen que Diego dice a los 15 años lo formó el Atlético de Madrid, Gabriel dice a los 15 años lo formó Unión de Santa Fe. Hay un lío complejo porque los dos están presentando documentación. Bueno, a la Secretaría General entonces naturalmente le excede la situación y eso va a un árbitro del órgano judicial que naturalmente es, un órgano del Tribunal del Fútbol que en este caso es la Cámara de Resolución de Disputas. El expediente completo se traslada a la Cámara de Resolución de Disputas y hay que esperar que se resuelva la situación. Imagínense que puede tardar bastante, ¿no? Bien, la Cámara de Resolución de Disputa adopta una decisión del EPP definitivo de acuerdo al reglamento de procedimiento. Y recuerden que además esto podría ser apelado ante el TAS, ante el Tribunal Arbitral del Deporte. Así que de automático, cero, ¿no? Naturalmente. El TMS calculará automáticamente la orden de asignación sobre la base de IPP. Bueno, esto sí automático, ¿no? El TMS te hace, con la calculadora, te dice, acá le corresponden 14 meses a tal club y es este dinero, 13 meses a este club y es este dinero, naturalmente. Entonces, el TMS calcula automáticamente la orden de asignación sobre la base del EPP definitivo, incluidos los importes que deben repartirse a los clubes formadores. Entonces, en la orden de asignación ya tenés exactamente cuánto dinero vas a recibir y a quién lo va a recibir. Ese pasaporte definitivo lo comunica la Secretaría General a todos los participantes del proceso de revisión. Entonces le da como un veredicto, le da como una conclusión. Todos los que participábamos en esto, que creíamos que teníamos derecho, finalmente así quedó. Quedó de esta manera. Bueno, recién Luis me contaba un caso específico en donde hubo ahí como elementos que desaparecieron y aparecieron, instituciones que aparecieron y desaparecieron, que es bastante común, ¿no? Por otra parte. Bien. Esta notificación incluirá la decisión de la Cámara de Resolución de Disputas si se armó un lío en un punto de 6 meses y entonces eso también es obligatorio, ¿no? Como les decía, pues, esto puede ser recurrido al TAS, ¿no? Naturalmente. Si no se recurre en el plazo previsto en los estatutos, entonces queda como definitivo y vinculante, y mientras
está el tiempo para recurrir en el TAS, se pueden hacer las órdenes de asignación, sin problema. Bien. ¿Alguien tenía ahí alguna opinión? No sé si estoy dejando a alguien sin hablar. Cualquier cosa me interrumpen, ¿eh? El pasaporte definitivo para cada factor desencadenante de la compensación, esto es otro elemento importante, cada situación desencadenante genera un nuevo pasaporte electrónico, ¿no es cierto? Solamente que todos los elementos anteriores son obligatorios. ¿Por qué? Porque ya pasaron por todo el periodo de revisión y eso naturalmente achica los tiempos, ¿no? Naturalmente. Entonces, cada pasaporte definitivo por cada desencadenante de la compensación por función estará disponible de forma permanente en el TMS. Esa información está siempre en el TMS para que todos lo puedan ver. Los datos de inscripción en el primer EPP definitivo de un jugador son vinculantes para cualquier EPP definitivo futuro de un jugador. Supónganse que nuestro jugador cordobés argentino que firmó su primer contrato profesional en el Atlético de Madrid, se le elaboró un primer pasaporte electrónico, hay una segunda transferencia a los 21 años a Italia y hay que hacer un nuevo pasaporte definitivo y electrónico. Pero todos los datos anteriores ya están certificados y se van a usar, naturalmente. Ese creo que es un dato que puede ayudar a que achique los plazos del segundo IPP. Bien. Bueno, por ahora vamos a llegar hasta acá. Vamos a llegar hasta el pasaporte electrónico definitivo, creo que vimos bastante. No sé si hay alguna opinión, alguna pregunta, con todo gusto. Y si no, bueno, vamos dejando por acá por el momento porque nos extendimos más de 1 hora y bueno, y hay otros compromisos. Bueno, les agradezco mucho. Esto lo vamos a subir a la página de YouTube de Derechos del Fútbol para que lo tengan, lo quieran ver, alguien quiera hacer un resumen, naturalmente sin problema. A ver, dice, pero la información que vale es la del EPP, naturalmente, siempre. ¿Cómo se puede dar que 2 clubes durante el mismo año tengan a un jugador? Bueno, buena pregunta. El tema no es que estén. Bueno, suponte que el futbolista jugaba en dos campeonatos. ¿Se puede? No, naturalmente que no. Pero puede pasar. Pueden pasar situaciones totalmente extrañas. Puede pasar que estén inscriptos por error en momentos errados. Pueden pasar, bueno, un montón de circunstancias por las cuales 2 clubes estén peleando por una situación específica, ¿no? Naturalmente se darán las pruebas y la cuestión se solucionará, pero puede pasar, ¿no? Bueno, Luis me contó un caso específico. Contó que lo teníamos en el historial del jugador a Rosario y finalmente no salió. Eso puede ser porque tengamos datos equivocados en las inscripciones o porque pasen hechos fácticos que no corroboran esa situación, ¿no? Naturalmente. Bueno, no sé si, a ver, creo que contestamos todos, me parece. Creo que sí, ojalá que sí. Cualquier cosa, seguimos en contacto. Les mando un gran abrazo, ojalá que haya sido todo útil.